minutito, por favor. Ah, ya. ¿Qué necesitaba? Sí, pero estoy dando clase en este momento. ¿Ya? A la una. A la una. Entro después y verifico y le devuelvo la llamada. Ya, ya, ya. Perfecto. Ya, 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 ya. Gracias, muy amable. Ya, hasta luego. Todo este grupo son los derechos que tiene una empresa, chicos. Si bien no está en la misma nomenclatura que vamos a utilizar, los créditos por venta, otros créditos, son las cuentas por cobrar y documentos por cobrar, que también se llaman los derechos o clientes simplemente. Cuando ustedes vean clientes, son las cuentas por cobrar. Entonces, el primer grupo hemos dicho que es activo disponible y este se llama activo exigible. Viene más o menos de exigir a que me devuelvan, a que me paguen lo que yo vendía al crédito. Por eso también se llaman exigible los derechos de la empresa, las cuentas por cobrar o los documentos por cobrar. Luego tenemos los bienes de uso o los activos fijos. Estos son productos que no vamos a utilizar en proceso, que también son parte del activo, pero no lo vamos a utilizar en la nomenclatura. Lo que sí vamos a utilizar son los bienes de uso o activos fijos. Y estos son activos intangibles. Los activos fijos comprenden infraestructura, maquinaria, equipo, herramientas, como está este listadito de acá. ¿Sí? Y finalmente, estos activos intangibles están referidos a todo lo que implica, por ejemplo, marcas, patentes, concesiones, royalty, franquicias. Por ejemplo, si yo soy una empresa que desarrolla software, puedo vender mi franquicia de desarrollo de software a otras empresas. Y por ese concepto yo genero ingreso. El nombre de mi empresa, Halasoft, por ejemplo, es un nombre que tiene que puede ser un activo. No cualquiera puede colocar Halasoft a su empresa. Es parte de una marca de la empresa. Y la marca, obviamente, en este caso, es un activo, tiene un valor. Yo puedo vender mi marca a través de una franquicia. Si yo soy Halasoft, puede vender su marca a otras empresas que desarrollen software y eso implica que yo como franquiciador voy a vender el know-how, el conocimiento y todo el procedimiento y gestión. Bien, entonces, con esos tres elementos es suficiente recordar, repito, todo lo que son el activo circulante, todo lo que implica plata en efectivo, que comprenden cajas, cuentas de ahorro y depósitos a plazo fijo. Después vienen otros activos que son inversiones que realiza una empresa, como dice acá, en inmuebles, en acciones telefónicas, que puede ser a corto plazo. Luego viene el exigible, o cuentas por cobrar, o los derechos también se llaman, que comprenden estos dos grupos. Y finalmente está lo que se llama los bienes de uso que tiene una empresa, el otro grupo importante, que son todos los activos fijos, incluyendo además en este grupo los activos intangibles, que son generalmente estos elementos: marcas, patentes, derechos de autor, derechos de edición. Por ejemplo, si yo desarrollo una aplicación, yo soy en este caso puedo patentarla, esa aplicación. Al patentarla estoy dando lugar a que cualquier persona que pueda utilizar me pague como una regalía por el uso de ese know-how. La otra cuenta grande está conformado por el pasivo. Y el pasivo comprende, dependiendo del tipo de empresa, ojo, tienen que tomar en cuenta que esta es una empresa comercial.
¿no? Que varía de una empresa industrial, que varía a una empresa de servicios, pero en general los grupos, las cabezas están presentes en todos esos tipos de planes de cuenta de las empresas comerciales, industriales y de servicios. En el caso del pasivo, chicos, aquí en el pasivo están 3 grupos de cuentas. La primera se refiere al activo, al pasivo circulante, a todo lo que son deudas o compromisos, cuentas por pagar, documentos por pagar, derechos por pagar a corto plazo. Y que pueden ser básicamente cuentas por pagar a proveedores, documentos a pagar sin garantía real, documentos a pagar con garantía, acreedores de cheques, cheques diferidos a pagar, etc. Incluimos aquí todo lo que los préstamos que se dan, adelanto en cuenta corriente, obligaciones bancarias, etc. Luego, todo lo que implica los pagos de sueldos y salarios al personal, todo lo que implican pagos de impuestos. Acuérdense, los impuestos son el débito fiscal, el impuesto a las transacciones, el impuesto a las utilidades de las empresas, el impuesto a las transacciones financieras, etc. También implican aquí los cobros anticipados que se hacen, y en la parte del activo, por si acaso en esta parte también se pueden incluir los seguros. En esta parte, seguros pagados por anticipado, ¿no? Cuando yo pago por anticipado el seguro de todo el año de mi empresa, me van a ir castigando, me van a ir debitando cada año, no todo, conforme vaya transcurriendo el tiempo. Entonces, cuando yo lo aseguro a mi empresa, lo que estoy haciendo es un pago anticipado. Pero también hay este concepto que está acá en el pasivo, que son, a ver, en este grupo, otros pasivos, ¿no? Cuando decimos acreedores, gastos corrientes, ¿no? O cobros anticipados también, cuando yo no pago, ¿no? Fíjense, el pago anticipado va en activo, el cobro anticipado va en pasivo, claro, porque todavía no se ha consumado y es en este caso que me están pagando anticipado. Si me pagan anticipadamente, yo aparezco como deudor. Luego de los pasivos a corto plazo vienen el patrimonio. En esta cuenta, por ejemplo, no están las partes del patrimonio específicamente, y otra cuenta importante que se llama las deudas a largo plazo. Generalmente son las hipotecas. Solamente están las previsiones y no hay las hipotecas en este plan de cuentas, que son los préstamos que yo hago del sistema financiero a largo plazo. Porque hay una diferencia. Todo lo que yo debo a corto plazo son sueldos, salarios, alquileres, impuestos, cualquier cobro que esté anticipado que haya hecho por concepto de algunos alquileres que tengo, además del negocio, puedo tener alquileres por otro concepto, etc. Y finalmente está lo que se llama el patrimonio neto. Lo que queda una vez deducido del activo, el pasivo, la diferencia me queda como patrimonio neto, y que comprende básicamente, como dice aquí, el capital, ¿no? Dentro del capital están las acciones cuando una empresa es sociedad anónima, S.A., sociedad de responsabilidad limitada, etc. En el patrimonio o capital se incluyen las utilidades. Estas ganancias reservadas se llaman, pues pueden ir en estas ganancias reservadas, la reserva legal, que de acuerdo a ley es el 5%, ¿no? 5% de todo lo que implica del movimiento económico una vez deducidos los impuestos. Generalmente la reserva legal, cuando se obtiene una vez que se construye el balance de comprobación de suma y saldos, ingresos menos gastos, a todo el neto que queda una vez deducidos los impuestos se le aplica el 5%, y esta es la reserva legal para previsiones ante cualquier eventualidad negativa que pueda tener una empresa.
Luego va las utilidades generadas en el ejercicio, estos resultados no asignados, resultados del ejercicio, resultados acumulados de ejercicio anterior que se llaman utilidades de la gestión no distribuidas, etc. ¿No? Esas son las cuentas más importantes que se tienen del pasivo y estas son ya cuentas operativas, ¿no? Que no las vamos a utilizar. Bien, estos tres componentes principales, activo, pasivo y capital, son los que son cuentas con las cuales se generan movimientos en la contabilidad de una empresa y a su vez nos sirven a nosotros para hacer análisis financiero, que es lo que estamos intentando hacer en esta unidad número 3, análisis del diagnóstico. Para ello voy a compartir el material que vamos a analizar hoy y la próxima clase hacemos ejercicio. Bien, seguramente ya están observando lo que estoy compartiendo. Lo que acabamos de ver es de que el detalle básicamente de todo lo que implica activo. Cuando tengamos que construir un balance, vamos a estructurar de esta manera, activo y los otros dos componentes que se llama el pasivo y capital. Pasivo y capital. Nosotros, para fines básicamente de la materia, no vamos a hacer contabilidad, vamos a hacer finanzas. Y nosotros, para el análisis financiero, necesitamos como insumo la contabilidad. ¿Qué insumo necesitamos? El balance general. Esta estructura que estoy haciendo se llama balance general. Y la próxima clase vamos a aprender a hacer balances general a partir de un listado de cuentas. General. Muy bien. ¿Qué estructura va a tener mi balance general? Que es el insumo para hacer este análisis patrimonial. Tres componentes, hemos dicho, ¿no? El activo circulante, el activo fijo y otros activos. Y acá viene el total. Dentro de este activo fijo están esas tres cuentas de dinero que manejan dinero. La más importante, el activo disponible. Ya han visto que aquí va cuentas de caja, va cuentas de cuenta corriente, cuentas de ahorro y DPF. Luego viene el activo exigible. Activo exigible. Que todo lo que implica deudas por cobrar a los clientes. También esto hemos dicho que se llama los derechos que tiene la empresa de recuperar. Y finalmente está el activo realizable. Activo realizable. Todo lo que implica inventarios, stock, va a ir ahí. En la parte de activos fijos hemos dicho que va a haber maquinaria, infraestructura, equipo, herramientas, muebles, enseres. Imagínense una empresa que desarrolla software. ¿Qué tiene? Voy a listar para que tengan una idea todo lo que implicaría activo fijo. El edificio o la construcción donde está instalada la empresa, ese activo fijo. Después internamente que va a haber muebles y enseres, escritorios, mesas, etcétera. Son parte del activo fijo. Luego, ¿qué va a haber? Equipos. Voy a ver computadoras. También los equipos. ¿Qué más podría haber? Otros equipos, pueden haber multimedias, pueden haber, qué sé yo, calculadoras, puede haber vehículos, no pueden haber herramientas que se utiliza también dentro de la empresa, etc. Eso se llama activo fijo. En el activo fijo se suele presentar también un indicador que se llama terreno. Van a ver en los planes de cuenta, en algunos planes de cuenta incluye terreno.
Eso se ha estilado a incluir normalmente cuando se tiene una empresa industrial, se compra un terreno, pero adicionalmente con el tiempo se va comprando ya no para construir, sino para ampliar en el futuro. Entonces, todas las empresas manejan ese concepto de terreno y que es el único bien que no se deprecia. Después, todos estos bienes, voy a sacar acá para que se entienda mejor. Hemos dicho que va a ir infraestructura en una empresa de software. Va infraestructura, va muebles y enseres. Cuando digo muebles me refiero a mesas, sillas, escritorios. Los enseres son todos los complementos que se necesitan en este caso en la utilización de los muebles enseres. Van a ir equipos de computación. Vamos a tener vehículos y herramientas. Esos para nosotros van a ser los activos fijos. Se incluye también el terreno. Se puede incluir terreno. Y finalmente acá también va la depreciación. Seguramente ya se están acordando qué es depreciación. Depreciación. Conceptualmente la depreciación, chicos, es la pérdida del valor de un activo por transcurso del tiempo. Por ejemplo, si yo tengo equipos, los equipos contablemente tienen una vida útil en la actualidad, los equipos informáticos de 3 años, los muebles enseres 5 años, la infraestructura 40 años, si es un edificio que está hecho a base de estructura metálica con cemento, 40 años. Entonces, la depreciación es la pérdida del valor anual que tienen los activos fijos. El único activo que no se deprecia es el terreno. Entonces, en los ejercicios, por ejemplo, si hay una depreciación de 10,000, de 100, para hacerlo más fácil, voy a restar de todos estos este valor. Sumo el valor de estos activos fijos y les resto 100. Esa es la depreciación de todos estos activos, en el que no incluyo al terreno, porque a este no se deprecia el terreno, más bien se aprecia. Es decir, que el terreno va ganando valor conforme va creciendo, va transcurriendo el tiempo. Luego, a esto le voy a restar menos depreciación. Y voy a obtener un valor, un saldo, después de restar la depreciación, que voy a tener que sumar el terreno y recién voy a tener el total, aquí el total de activos. Cuando me refiero a otros activos, generalmente se refieren a inversiones a corto plazo que yo puedo hacer. ¿Qué tipo de inversiones a corto plazo? Comprar acciones telefónicas, comprar terrenos o comprar bonos en la bolsa de valores, pero a corto plazo. Esos representan otros activos. Y también podría incluir, cosa que no lo voy a hacer yo, esto más es en la parte contable, los activos intangibles, ¿no? Porque es un poco abstracto, ¿no? Mi nombre de empresa Coacom es un activo, tiene un valor, ¿no? Y cuando quiera vender mi empresa, vendo los activos e incluido puedo vender en este caso el activo intangible, el nombre. Bueno, el activo intangible está en la marca del producto. Por ejemplo, si yo tengo un equipo que es marca Dell, yo no puedo fabricar con el mismo nombre, bueno, porque es un activo. Y si quiero fabricar, tengo que pedir licencia al dueño de la marca Dell
para producir en Bolivia computadores de él, y por ese concepto yo tengo que pagar una especie de franquicia, o una especie de un pago de royalty también se llama. Entonces también es parte de, aquí, aparte del activo tangible, el activo intangible, pero no vamos a utilizar nosotros porque no estamos haciendo contabilidad. Y listo, pare de contar. No utilizamos más nada. En la parte del pasivo vamos a utilizar solamente 4 conceptos. El pasivo circulante, PC, para hacer referencia al activo circulante, que son todas las deudas que yo debo como empresa, desde lo más importante, a ver, unos 5 por lo menos. La primera van a ser sueldos y salarios. La segunda, pueden ser impuestos. Después de un tercer pago podrían ser servicios. Un cuarto pago podrían ser alquileres. Y finalmente, en último, pueden ser intereses al banco por el préstamo que he sacado. Estas son las deudas comunes que tienen las empresas, lo más habitual, lo más común. Todas las empresas tienen las deudas a corto plazo, son los sueldos que tengo que pagar cada mes. Entiéndase por corto plazo un periodo de un mes hasta un año como máximo, es el corto plazo. ¿No? Luego, aparte de los sueldos y salarios, van a estar lo más común, impuesto. Cuando hablamos de impuestos, las empresas todos los años pagan varios impuestos. Lo más importante son cada mes yo tengo que pagar el débito fiscal, el impuesto a las transacciones, todos los meses. Pero también puedo pagar, si hago movimientos de dinero, el impuesto a las transacciones financieras. Uno es el IT, el impuesto a las transacciones, y el otro es el impuesto a las transacciones financieras en dólares. Todos los movimientos en dólares pagan un impuesto. Bien, luego están el pago de los servicios. Agua, luz, teléfono, internet, etc. El pago a los alquileres que también tengo que hacer cada mes, porque si no me echan del lugar donde estoy, ¿no? Y el pago a los intereses al banco, intereses de los préstamos que uno adquiere para su empresa. Esas son las cuentas más importantes del pasivo circulante, amén de lo que podemos decir cuentas por pagar y documentos por pagar. Luego viene el pasivo, PC, pasivo a largo plazo, por las iniciales. Y esta tiene una sola cuenta, no hay dónde perderse, que se llama hipoteca, que es una especie de préstamo, pero con documentación de garantía. Y generalmente la hipoteca es a largo plazo. En cambio, todas estas son de corto plazo, cada mes, hasta un año. Y esto lo puede representar, por ejemplo, el pasivo a largo plazo o las deudas a largo plazo pueden representar hipotecas que tienen una duración de 10, 15, 20, 30 años. Y finalmente está el capital. Capital o patrimonio de la empresa. A este capital se le puede agregar, hemos dicho, 2 cuentas importantes. Utilidades de la gestión utilidades obtenidas durante una gestión y las utilidades no distribuidas. Utilidades no distribuidas. Por lo tanto, cuando hablo de capital, fíjense, ahí están las 3 cuentas. 1, 2 y 3.
Cuando hablo de capital, necesariamente tengo que referirme a dos elementos importantes. Una cosa es la utilidad de la gestión. Una cosa es la utilidad de la gestión y otra cosa son las utilidades no distribuidas, que las sigo utilizando en la empresa para poder disponer de liquidez, pero que no se han distribuido, porque normalmente las utilidades se distribuyen entre los socios y cuando la empresa necesita plata no se distribuyen y se inyecta, como en este caso, fortalecimiento a la empresa. Bien, en eso consistía el práctico, en recordar todos estos elementos para hacer ejercicio práctico. Si no lo han hecho, todavía están a tiempo de hacer, porque vamos a hacer ejercicio, necesitan ustedes recordar. A ver. Ahora bien, vamos a entrar ya en tema. Vamos a conocer los elementos más importantes de esta unidad, los elementos teóricos, para poder aplicar cuando hagamos ejercicio. Obviamente vamos a empezar primero a nivel introductorio y vamos a decir de que el análisis patrimonial, o también denominado diagnóstico patrimonial, ¿no? Realizan las empresas fundamentalmente para hacer un estudio y evaluación de dos elementos. Cuando digo, pluma, cuando digo activo circulante hemos dicho que tiene tres componentes. El activo disponible igual a 10,000. Y cuando digo activo exigible, lo que me deben a mí, lo que tengo que exigir a que me pague, es igual a 40,000. ¿Qué estoy haciendo? Esa es la pregunta. Lo que estoy haciendo es un estudio y evaluación de los conceptos. Estos son los conceptos. A esto le llamamos conceptos. Y cifras. Acá están las cifras. Del pasado económico de una empresa. Cuando digo pasado económico, nosotros hacemos diagnóstico patrimonial de lo que ya ha ejecutado una empresa, del balance pasado, no hago del balance actual. El diagnóstico se realiza de lo que ha pasado anteriormente para poder determinar los riesgos en el presente, los problemas que puede generar el presente. Todo esto dirigido a tomar decisiones. Si está mal el funcionamiento de mi empresa, implica que tengo que hacer ajustes. Por ejemplo, que yo tenga estas cantidades, solamente para que vean, activo disponible, activo exigible, activo realizable. Voy a poner aquí 50,000. Bien. ¿Qué lectura yo puedo darle a esta situación? Porque eso vamos a hacer, ¿no? Vamos a ver, vamos a decir, a ver, esto me ha dado la contabilidad en el balance del año anterior. Esto estará bien como activo circulante, estos conceptos y estas cifras. Desde mi opinión, no. Fíjense lo que le está pasando a la empresa. Esta empresa está vendiendo principalmente al crédito, porque miren las cuentas por cobrar que tiene de 40,000 frente a su activo realizable, a sus stock que tiene para vender 50,000. Es decir, cerca del activo circulante, cerca del 40, cerca del, sí, si dividimos esto, esto va a sumar a 100. Y de los 100, cerca del 40% significan deudas que tiene que cobrar la empresa. Eso significa un riesgo. No es una buena distribución. No, una buena distribución sería aquí exigible que tenga por lo menos 5,000, o sea, valores bajos en lugar de 40,000. No que esté vendiendo, estoy vendiendo, pero estoy vendiendo más al contado que al crédito. Aquí esta lectura me dice que la empresa está vendiendo más al crédito que al contado. Por eso aquí está abultado el activo exigible frente al
al activo realizable, que son los inventarios. Entonces, lo que se hace en esta unidad, chicos, es eso, analizar cada concepto que viene a ser en la nomenclatura contable, cada cuenta y su respectivo monto, si es coherente o no es coherente, si hay problemas o no hay problemas, y luego identificar cuáles son las causas. Por ejemplo, aquí hay un problema. ¿Y cuál es la causa? Que la empresa está vendiendo al crédito. Y eso implica un riesgo. En algún momento no va a poder recuperar fácilmente, tomando en cuenta que las empresas trabajan con un capital. Y ese capital lo invierto. Está invertido aquí en deudas, en plata que me deben mis clientes porque vendí al crédito. Entonces tengo que recuperar para poder ganar más plata. De eso se trata este análisis, de analizar los conceptos contables y las cifras e interpretar. Estos numeritos así distribuidos me dicen que aquí hay un problema. Y ese problema está relacionado a que esta cifra es demasiado alta, ¿no? Que representa en términos porcentuales, si yo sumo todo esto, es 100,000. Si yo divido cada cuenta en los 100,000, voy a tener que el primero representa el 10%, esto representa el 40% y 50% los stock inventarios. La empresa, desde el punto de vista operativo, está vendiendo, pero está vendiendo al crédito y eso implica un riesgo. No puede vender, no puede tener ventas al crédito demasiado abultadas la empresa porque en algún momento va a necesitar liquidez. Ese es el trabajo que vamos a hacer, chicos, en esta unidad. Entonces, el concepto que estábamos indicando acá es claro. El estudio y la evaluación de los conceptos y cifras del pasado económico de una empresa, o sea, del balance anterior. Sigamos. Las decisiones que toman los directivos de una empresa, los que están al mando de la empresa, determinan el destino de la misma. Y bueno, si no tomo buenas decisiones de los conceptos y cifras, obviamente el destino, el futuro de mi empresa puede tener un alto riesgo, o finalmente si tomo buenas decisiones puede ser un futuro exitoso de crecimiento, de ganar más plata. Finalmente, para tomar decisiones en las empresas se requieren información relevante. Y eso es la contabilidad y las finanzas. Lo que me dan es un sistema de información para tomar mejores decisiones a través básicamente de los estados financieros. Y aquí, repito, el documento guía para hacer el análisis va a ser el balance general. Para este propósito, como han podido ver, por eso hemos hecho primero el primer práctico, plan de cuentas, la contabilidad es la que nos suministra la información. La contabilidad como una disciplina dedicada básicamente a todo lo que implica el ordenamiento de los registros o transacciones que hace una empresa, a la clasificación y a la agrupación básicamente, ¿no? Es decir, la contabilidad lo primero que hace es registrar en forma cronológica y ordenada cada una de las diferentes transacciones realizadas por una empresa día a día, mes a mes, año a año y que se traducen en balance. El segundo trabajo que realiza es de que la contabilidad permite analizar todos los acontecimientos del manejo económico de una empresa en el pasado a través de los balances, de los flujos de caja, de los estados de resultados, etcétera, y aportar información para hacer el análisis y la interpretación. Eso hace las finanzas. Podríamos decir desde ese punto de vista que la contabilidad general informa de la situación patrimonial de la empresa a través del balance y del resultado económico obtenido a través del estado de resultados. Estos dos documentos se obtienen a través del ciclo financiero que la anterior clase hice en la pizarra. El ciclo contable parte de la construcción del balance inicial o de apertura, del registro de cada una de las transacciones que realiza una empresa en el libro diario. 3, de la agrupación de las cuentas de idéntica naturaleza a través del libro mayor.
Por eso cuando hacemos esquemáticamente el libro mayor, son varios libros. Puedo mayorizar solamente las cuentas de ventas en un mayor, todas las cuentas de devoluciones, todas las cuentas de sueldos y salarios, todas las cuentas de devolución, etc. Entonces, por eso el tercer componente del ciclo contable es la construcción del libro mayor, que son agrupaciones de las transacciones de idéntica naturaleza que realiza una empresa. Bueno, hasta aquí ya tengo el libro mayor. Lo que hago ahora es el balance de comprobación de sumas y saldo o prebalance. En este documento, en el balance de comprobación de sumas y saldo, hago precisamente, puedo tener 8 columnas, 12 columnas, 16 columnas, dependiendo del tipo del tamaño de la empresa. Pero lo que se hace en el balance de comprobación de suma y saldo, chicos, no es más que verificar los registros del libro diario y del libro mayor. Me permite hacer una evaluación si se ha registrado correctamente, me permite verificar si no hay errores para posteriormente realizar los ajustes, producto básicamente del tipo de cambio, de la inflación que hay en la economía, porque cuando un activo tiene una empresa, un activo que se llama infraestructura y hay un fenómeno inflacionario, yo tengo que actualizar. O si hay una devaluación de la moneda, yo tengo que actualizar para determinar su valor actual, porque es un activo fijo de una empresa, pues, ¿no? Entonces, por esa razón se realizan los ajustes. Una vez que hago los ajustes, se pueden elaborar ya en este paso del ciclo contable el balance general y el balance de comprobación de sumas y saldo. Operativamente, el mejor primero elaborar el estado de resultados porque las utilidades se deben incluir en el balance general. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista, la contabilidad es muy importante porque proporciona información objetiva del pasado económico que ha ejecutado una empresa. Concretamente, acá tienen algunos conceptos que es importante el ciclo contable. Para obtener información contable es necesario seguir un proceso. ¿Cuál es? El primero, la captación o registro y resumen y clasificación de las operaciones mercantiles, que es el libro diario, ocurridas en una determinada empresa durante un periodo de tiempo, ejercicio que usualmente es mensual, bimensual, anual, obligatorio para fines tributarios. Es en este caso el concepto del libro diario. ¿No? Ahora, desde el punto de vista operativo, ¿cuáles son los documentos financieros más importantes que se utilizan en estos análisis que vamos a hacer? Y tienen acá los estados financieros o documentos financieros más importantes, el balance general, el estado de resultados y el flujo de caja, de los cuales nosotros vamos a ir utilizando secuencialmente, primero el balance general en esta unidad y luego en la próxima unidad cuentas de balance y cuentas del estado de resultados. Bajo ese concepto, ¿a qué nos referimos como estados financieros? No es más que el resumen, en este caso, del proceso del ciclo contable. Los estados financieros son las salidas o los outputs del ciclo contable. Ahora, claro, que todos estos documentos, llámese balance general, estado de resultados o flujo de caja, es un sistema de información y sirve para tomar decisiones. Desde el punto de vista operativo, ¿por qué es importante analizar los estados financieros? ¿Cuál es la utilidad, cuál es la ventaja que tiene una empresa que analiza permanentemente estos documentos? Primero, a través de la lectura de los estados financieros, lo que se puede obtener es una información clara de las áreas que requieren una atención de auditoría. Cuando digo auditoría me refiero a hacer una evaluación. La auditoría lo que hace es verificar si se han seguido los procedimientos correctos como debería hacerse de acuerdo a normas de contabilidad generalmente aceptadas. Es decir, el análisis puede identificar las inconsistencias con solo observar los cambios del porcentaje en las cuentas durante varios ejercicios o los relativos a algún ejercicio de base. Es decir,
las acciones que realizan las áreas o los departamentos son determinantes y tienen un gran impacto en el balance general. Y de acuerdo a los resultados de las áreas, yo puedo crear algunas hipótesis acerca del funcionamiento adecuado o no adecuado de la parte contable de una empresa. 2, sirve para indicar la salud financiera. Generalmente se dice que los estados financieros reflejan cómo está la empresa en términos de salud. Bueno, si la empresa tiene buenos resultados en cuanto a balance y estados de resultados, la salud financiera de la empresa es buena, pero si tiene malos, la empresa puede estar en terapia intensiva, puede estar con signos de quiebra, o puede estar en una situación más o menos de expectativa, ¿no? De no estar bien, tampoco mal, que es lo más común que se da en un entorno empresarial. 3, ayuda a identificar las áreas con problemas financieros para que se les pueda asistir en algún momento y para poder ejercer acciones correctivas, ¿no? Cuando identificamos algún área de la empresa que no está funcionando operativamente bien en el campo financiero, lo que se debe hacer es aplicar medidas correctivas. La medida correctiva no es, en este caso, buscar culpables de todo ese problema, sino más bien hay que aplicar medidas correctivas para que no vuelva a ocurrir. Finalmente, ayudan a la empresa a determinar la conveniencia en cuanto a fusiones y adquisiciones. Cuando un empresario quiere adquirir una empresa, lo que tiene que hacer es básicamente un diagnóstico económico-financiero. El diagnóstico financiero le va a decir cómo está la salud financiera de la empresa. ¿Está bien, está mal o está regular? ¿Quiénes usan estos estados financieros en la vida real? Bueno, en general, pueden utilizar los ejecutivos de una empresa, pueden utilizar los encargados de algunas áreas específicas, pueden utilizar los clientes, ¿no? Muchos clientes averiguan cómo está la empresa para poder mantener relaciones comerciales, pues si la empresa está mal, cortan. Y bueno, se pueden utilizar para hacer análisis básicamente acerca de ver la salud financiera de una empresa. Concretamente, los inversionistas. Nadie puede ingresar como nuevo accionista o propietario de una empresa si no ha visto su balance general. Nadie puede comprar acciones de una empresa que está mal. Por ejemplo, si aparece una empresa que quiere vender acciones, ya saben que es una acción, ¿no? O puede vender bonos. No, la peor decisión sería comprar acciones y bonos sin haber visto primero cómo está la salud económica financiera de una empresa, cómo se encuentra en la actualidad. Y eso se hace a través de, obviamente, un diagnóstico. Los acreedores son los que a usted le prestan o a la empresa le prestan plata. Esos son los acreedores. Generalmente son los acreedores, los bancos, la cooperativa, etc. Entonces, para que yo preste plata como banco a una empresa, lo primero que tengo que ver es su balance. Tengo que ver cuál es su capacidad de pago, si la empresa genera utilidades o genera pérdidas, y si genera utilidad, ¿cuánto es el monto de la utilidad? ¿No? Yo hago este análisis para ver, en este caso, si la empresa es factible o no es factible a darle un crédito. Si apenas está operando la empresa y está cubriendo sueldos y salarios de su personal y solicito un préstamo de $100,000, imposible que le dé por un banco, porque va a entrar en una situación de no poder pagar y obviamente eso puede convertirse en un problema serio para un banco, que en este caso tendría que ser el acreedor. Y aquí lo dice bien claro, quienes prestan a largo plazo para decidir en qué títulos de deudas conviene invertir, acciones o bonos. ¿No? Quienes prestan a corto plazo para decidir si hacen préstamos a corto plazo y la tasa de interés más conveniente dependiendo del riesgo que implica ese crédito. ¿No? Se puede fijar una tasa conveniente en el mercado de dinero. La gerencia, los que están dirigiendo una empresa, los ejecutivos, son los que permanentemente deben evaluar, deben analizar, ¿no? Los estados financieros de una empresa para tomar decisiones, aplicar medidas correctivas o tomar otro tipo de decisiones más drásticas.
El análisis de los estados financieros también sirve para evaluar y recompensar el desempeño de los diversos gerentes de área, inclusive trabajadores. Eso pasa en la banca. En los años donde la banca ha tenido niveles de utilidad bastante elevados, los trabajadores tenían bonos, hasta 3 bonos al año. Si contamos desde el punto de vista de la remuneración, un trabajador tiene derecho a 12 sueldos y un aguinaldo que serían 13. Sin embargo, en condiciones normales, en algunas empresas, por lo que yo les voy a comentar lo que se ha visto en el sistema financiero durante el año 2008, 2000, hasta inclusive 2012, donde hemos tenido una gran actividad económica, ha dado lugar a que las empresas también tengan elevados niveles de utilidad. Entonces, los documentos financieros, para poder hacer una distribución motivacional o dar algunos premios, deben ser analizados previamente y en base a los rendimientos, utilidades, se puede premiar inclusive a los trabajadores a través de una bonificación. Y en general también pueden servir a algunos otros profesionales de algunas áreas específicas dentro de una empresa, como por ejemplo el departamento de ventas, ¿no? El departamento de ventas tiene que estar atento a todo lo que está pasando en el funcionamiento de la empresa para tomar decisiones. Si ventas sigue vendiendo al crédito o cambia de política de ventas al contado, cómo está la parte de recuperación de las cuentas por cobrar, todo lo que implica el pasivo, ¿no? Entonces, es importante también, ¿no? Por eso dice acá, los gerentes de mercadotecnia para mejorar la comercialización de los bienes y servicios de sus empresas e incluso los sindicatos laborales cuando entran en negociaciones colectivas para pedir un incremento salarial, dicen, utilizan el estado de resultado, el balance general. ¿Cómo? Bueno, los trabajadores primero ven de que las empresas, lo que ha pasado ahora, ¿no? La COP empieza a hacer solicitudes de incremento salarial del 10%. ¿Por qué? Porque las empresas ya se han recuperado, ya sus balances son positivos y seguramente han hecho alguna observación de algunas empresas y eso ha hecho de que ellos propongan un incremento del 10%. Y si no me equivoco, aprobó el gobierno 2,5%, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, los niveles de utilidad que se reflejan en el balance dan una imagen o dan información para poder, en este caso, exigir que los incrementos sean altos, bajos o medios para la planta de trabajadores de una empresa. En consecuencia, también sirve para otros profesionistas que utilizan la información económica y financiera de una empresa. Y en algunos casos también podría darse que los clientes o consumidores, para tener en este caso la seguridad de que están trabajando con una empresa seria, solvente, puedan en este caso analizar los estados financieros. Esto ocurre particularmente en el rubro petrolero, ¿no? Las empresas petroleras tienen contacto con sus proveedores, ¿no? Pero con proveedores que estén posicionados en el mercado y tengan una buena imagen en cuanto a la parte económica y financiera. Es decir, en palabras criollitas, muchos clientes o en otras empresas buscan información de las empresas que le dan servicio y que estén bien, no que estén mal, porque a veces suelen hacer trabajo con anticipos. Si yo doy a una empresa que está mal un anticipo, posiblemente me incumpla en la otorgación un servicio de calidad. También se utiliza en ese campo para los clientes o consumidores. Finalmente, ¿cuáles son los documentos o estados financieros básicos que se utilizan en una empresa? Hemos nombrado ya que son 3, pero aquí vamos a referirnos básicamente al balance general y al estado de resultados y el flujo de caja como un tercer elemento que no vamos a utilizar en el análisis, ¿sí? En consecuencia, los estados financieros conceptualmente son los outputs, son los resultados, son los productos de salida de un ciclo contable o de un sistema de información informatizado. En este caso, los documentos financieros o los estados financieros contienen una información del manejo económico y financiero, cómo se ha realizado dentro de una empresa.
¿Por qué? Alguien se preguntará, ¿por qué decimos el movimiento económico y financiero? Cuando hacemos este análisis activo, pasivo, más capital, significa, hemos dicho, que todo lo que tiene una empresa, que son sus activos, se lo ha obtenido a través del financiamiento de terceras personas y del aporte de los socios o del socio. Por eso decimos, contiene información financiera y cada uno constituye un reporte especializado de ciertos aspectos de la empresa, ¿no? Relacionados básicamente a la parte económica y financiera. Esto es lo económico. El capital, el aporte que hacen los socios, el capital lo aportan los socios, ¿no? Es el aporte económico. Y financiero es este, el aporte de terceras personas. Terceras personas. Entonces, una empresa yo puedo organizar con plata, aporte propio del dueño o de los socios y más plata prestada. A esto le llamamos análisis económico, ¿qué es esto? Y el análisis financiero, ¿qué es esto? ¿Cómo se lo ha financiado? El saldo de la inversión que tiene una empresa. Muy bien, déjeme borrar ahora. Los estados financieros más comunes que vamos a utilizar en el desarrollo de la presente materia y en la subsiguiente, el balance general y el estado de resultado. Desde el punto de vista gráfico, el balance general muestra esta igualdad. Si ustedes se fijan acá, el activo que representa todos los recursos y el pasivo que comprende básicamente el pasivo, el pago a terceros y el patrimonio neto, que es el aporte de capital. Estas tres cuentas tienen que estar en balance. El activo igual al pasivo más el capital. ¿Sí? Entonces, en ese orden, vamos a decir de que el balance general tiene una singular importancia para proporcionar información de estos ítems, activos circulantes, activos fijos, los inventarios, las deudas a cobrar a clientes, que es el exigible, pues todo lo que implica el pasivo, las deudas a corto plazo, las deudas a largo plazo y el patrimonio. Es decir, estos tres componentes clásicos más los resultados que pueden ser positivos o negativos, utilidad o pérdida. Ahora, la ecuación de balance a través de estos conceptos está representado por la ecuación genérica, ¿no? El activo conformado por el pasivo más el capital más ingreso menos gasto. Estos tres representan el balance general y estos dos el estado de resultados. En este caso, el balance general se utiliza cuando los socios de una empresa desean invertir. No pueden invertir a ciegas, tienen que ver cuál es la salud financiera de la empresa. ¿En qué se puede invertir? Maquinaria, siendo la más grande la empresa, materia prima, por el crecimiento se requiere mayor cantidad de materia prima, acciones, depósitos o cualquier otro concepto de inversión que se quiera realizar con el único propósito o afán de que los inversionistas tengan rentabilidad. En definitiva, el objetivo de cualquier empresa, chicos, por muy michi que sea, es generar utilidad, rendimiento. Nadie hace una empresa de beneficencia. No todos hacen una empresa o invierten, organizan una empresa para ganar plata. En este caso, para invertir se recurre en la mayoría de los casos a buscar financiamiento, lo que supone un factor de riesgo. Obviamente, cuando se obtiene un crédito, el riesgo implica de que si yo no invierto bien esos recursos, no me van a dar la capacidad suficiente de devolver y pagar los intereses por ese crédito obtenido. Ahora, para realizar cualquier diagnóstico, ¿no? De la situación en la cual se encuentra una empresa, hay necesidad de ver todos esos componentes que acabamos de ver, ¿no? Para obtener una información en tiempo real,
o información clara, oportuna y fundamentalmente objetiva, que sea de lo que está pasando en la actualidad en una empresa. Ahora, para poder invertir, normalmente las empresas recurren a un financiamiento. Es decir, este gráfico que mostramos acá, que representa en forma abreviada el activo versus pasivo, hace referencia a que todo lo que tiene una empresa, que son sus inversiones, lo ha obtenido a través de fuentes de financiamiento, que es el pasivo. Y esas fuentes de financiamiento son el aporte propio y los préstamos. Esta figurita es muy útil para poder explicar, donde el activo representa el conjunto de inversiones que se hacen dentro de la empresa y el pasivo el conjunto de financiamiento, tanto internos como externos dentro de una empresa. ¿Cuáles son las divisiones usuales del balance general? Esto también lo hemos visto. El activo se divide en activo disponible, activo exigible y activo realizable. ¿Sí? El activo circulante tiene estos tres componentes. Luego tenemos el activo fijo. Pueden aparecer otros activos. Y finalmente está el pasivo, que también tiene tres componentes. Las deudas a corto plazo, pasivo circulante, las deudas a largo plazo o hipotecas y finalmente el patrimonio. El patrimonio contempla el capital más las utilidades generadas o no distribuidas de una empresa. Bien, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. En todo caso, solamente es un repaso rápido. El activo para fines de diagnóstico comprenden una serie de bienes, hemos dicho, ¿no? De bienes y recursos, que para su análisis hay necesidad de ordenarlos de una manera particular. Habitualmente el activo de una empresa está ordenada, como han visto, el activo disponible, exigible, realizable, otros activo fijo y otros activos. Para fines de análisis financiero hay que invertirlos a la inversa. Ya van a ver aquí. Normalmente los activos están ordenados. Antes de ver esto, a ver, quiero entrar aquí. Ya saben cómo está ordenado los activos desde el punto de vista del balance general. Para hacer análisis financiero, chicos, lo que hay que hacer es invertir. Si nosotros teníamos acá el activo, los activos de una empresa, y aquí dijimos que los activos tienen tres componentes: activo circulante, activo fijo y otros activos. Estos tres componentes, para hacer análisis financiero, tengo que invertir otros activos, activo fijo y activo circulante. La razón por la cual se la invierte para hacer análisis financiero es solamente para fines de interpretación práctica, nada más. Estas cuentas originalmente están ordenadas de las cuentas más líquidas a las cuentas menos líquidas. ¿Qué quiere decir liquidez? Voy a escribir acá, a ver, liquidez. ¿A qué le llamamos liquidez? A la disponibilidad de efectivo. Claro, cuando digo activo circulante y digo caja, lo único que tengo que hacer para obtener platita es abrir la caja y sacar. O cuando digo banco, lo único que tengo que hacer es cheque. Hago un cheque, voy y saco. O cuando digo caja de ahorro, voy al banco, a la cooperativa y saco de mi caja de ahorro. Entonces son cuentas totalmente líquidas. En cambio, el activo fijo no es líquido. El activo fijo está invertido en un bien que para hacerlo en efectivo tengo que vender todavía. ¿Sí? Sin embargo, dentro de las cuentas del activo circulante, que son estas, el activo circulante que comprende caja, exigible e inventarios, también hay un ordenamiento lógico. De las tres cuentas del activo circulante, que son activo disponible, activo exigible y realizable, la más líquida es caja.
porque cuando hablamos de la cuenta exigible, usted tiene que primero cobrar a sus deudores para que ese exigible se haga efectivo. O cuando decimos la cuenta de inventarios, stock o inventario, usted tiene que vender todavía para poder contar con recursos. Es decir, todo este análisis de invertirlos se hace con el único propósito de facilitar el análisis financiero. Voy a borrar esto. ¿Cómo invertimos la cuenta del activo para hacer análisis financiero? Es la pregunta. Se invierte de esta manera. Fíjense, de las cuentas más líquidas a las menos líquidas. Estos son los activos, otros activos, activo fijo, y aquí están las cuentas más líquidas, ¿no? Eso implica que las he ordenado de las cuentas menos líquidas, que son otros activos, activo fijo, a las más líquidas. Y estos dos componentes, otros activos y activos fijos, se refieren a los activos permanentes, que en el caso de una empresa industrial, esto no los va a vender, no los va a deshacer, porque es la razón de ser de una empresa. Piensa en una empresa industrial. En una empresa industrial, los activos fijos representan maquinaria, infraestructura, equipos, etc. Y otros activos, posiblemente acciones telefónicas. Estos son activos permanentes en el entendido en que la empresa difícilmente se va a deshacer para que siga existiendo la empresa como tal. Entonces, algo obligatorio que debe contar una empresa es el activo permanente, industrial. Y luego vienen los activos circulantes, ¿no? Aquí saben que está caja, está exigible, está realizable. Bien, entonces para fines de balance, para fines de diagnóstico financiero, el balance hay que invertirlo a la inversa, las cuentas hay que invertirlas a la inversa. Y la interpretación tiene que ver básicamente de que las fuerzas del activo tienden a la liquidez de los recursos, ¿sí? De las cuentas menos líquidas a las más líquidas. Las empresas del sector industrial, por lo general, dentro de los activos fijos, es decir, estas cuentas, tienen el 50%. A ver, déjeme activar un puntero. Cuando hablamos de una empresa industrial, estos dos componentes, el activo fijo representa o es mayor al 50%. Y es lógico suponer, ¿no? Si yo tengo una fábrica de computadoras, la mayor inversión va a estar en activo fijo, en infraestructura, equipos, insumos, etc. ¿No? Entonces, es la parte que la empresa no puede modificar fácilmente estas cuentas. Por eso representan cerca del 50%. Que son los únicos, además, generadores de mayor riqueza o activos permanentes, o mayor riqueza o mayores niveles de ingreso, utilidad. Cuando yo tengo una empresa, lo que estoy buscando es de que mis ingresos totales sean siempre crecientes. Para ello, cuando yo multiplique el precio por la cantidad demandada, mi precio tiene que ser mayor. Pero ¿para qué se hace esto, chicos? Se hace para que mis beneficios, voy a representar con B de beneficio, que la diferencia entre el ingreso total menos el costo total también sea positivo. Esto sea positivo, es decir, si aumentan los ingresos y se mantienen constantes los costos, puede aumentar el beneficio. Esa es una de las razones, básicamente, por qué en una empresa industrial debo priorizar los activos fijos o los activos permanentes. Deben tener una proporción mayor en su distribución. A eso se le llama que los activos fijos son los únicos generadores de riqueza. Yo puedo obtener mayores niveles de ingreso y por ende de beneficio. Por otro lado, al generar mayor producción, se incrementan las ventas y por ende esta situación mejorará los rendimientos y rentabilidad de la empresa. Esto quiere decir. Bien, sigamos. El activo circulante, a su vez, ¿no?
Si ustedes se fijan acá, por otra parte, el activo circulante solo es generador de gastos y que está compuesto básicamente por el activo, en este caso, el activo fijo, que son los activos permanentes, y este es el activo circulante. Vamos a completar. Los activos fijos en una empresa industrial generan mayor producción, por ende mayores ventas y mayor riqueza. En cambio, estos otros generan solamente gastos. En muchos casos, cuando están abultados, generan gastos. Ejemplo, los stock. Cuando una empresa que fabrica computadoras tiene mucho almacenamiento de computadoras, lo que está haciendo es inmovilizar su capital. Está la plata durmiendo ahí. Clientes, cuando tengo una cuenta muy cargada en clientes, significa que no estoy cobrando. Y mi plata está en préstamos a los clientes. Cuando yo vendo al crédito es como darle un préstamo al cliente. Otra vez, el dinero aquí no se está movilizando. Finalmente, cuando dejo en caja y bancos mi plata, el que gana es el banquero. Yo no gano porque la tasa que me dan es una tasa muy insignificante. Es más, si yo manejo en cuenta corriente, no me pagan interés. Si yo manejo en cuenta de ahorro, me van a pagar 2% anual, que si dividen entre 12, es una cuenta Michi. Por eso el banquero que cobra 18%, 20%, gana la plata. Y aquí es lo que les decía, pues, en la anterior clase, ¿no? Yo no conozco ningún ahorrista que se haya hecho rico, pero conozco mucha gente que se ha prestado plata del banco y ha invertido y se ha hecho rico. Bien. En las empresas comerciales, este análisis tiene alguna otra interpretación. Cuando hablamos de la parte del activo, ¿no? Los activos que generan riqueza en una empresa, por ejemplo, que vende computadoras, es los stock. Esto es lo más gordo que tiene esta cuenta. Esto representa mayormente en términos porcentuales mayor al 50%. Y es lógico, pues, pensar, ¿no? Si yo vendo computadoras, todo mi capital está invertido aquí y no en maquinaria. Yo no necesito maquinaria, no necesito equipo. Necesito cosas para vender. Y bueno, después está el activo fijo y los otros componentes del activo circulante. Un aspecto interesante es de que en las empresas de servicio esta composición es, si ustedes quieren, distribuida de una manera proporcional. A ver, no tengo acá, pero estos tres componentes, el activo fijo, una empresa de servicios que desarrolla software, por ejemplo, esto está más o menos con 33%. Invertir en activo fijo, 33% lo tiene en stock y 36% lo tiene en la parte de personal que hacen el 100%. Esto representa el 36%, el activo fijo el 33% y en el valor que se le asigna al personal, porque es la parte creativa que desarrolla software, también representa otro 33%. Obviamente con eso representa el 99,99%. Muy bien. Y esto obviamente está escrito acá, ¿no? En las empresas de servicio, los generadores de riqueza son el personal encargado de brindar los distintos servicios a los clientes, constituyéndose el activo fijo como recurso que genera riqueza en este tipo de empresa. Es decir, en cualquier empresa de desarrollo de software es el recurso humano quien genera valor. Bueno, con relación al diagnóstico del activo, ¿para qué se hace el diagnóstico, chicos? Acuérdense que el título del trabajo es diagnóstico patrimonial. ¿Para qué hago el diagnóstico del activo? Lo hago para descubrir básicamente algún problema en la composición del patrimonio, en esta ecuacióncita. Aquí, para descubrir algún problema en esta composición, activo, pasivo más capital. ¿No? Se realiza para descubrir los problemas financieros, cómo es financiado mi empresa a través del pasivo y a través del capital. Y los efectos que provocan a la empresa. Una vez hecho el diagnóstico, se debe atacar el problema, para ello se debe contar con toda la información para lograrlo. Entonces,
yo aquí voy a descubrir, haciendo el diagnóstico, cómo he financiado este activo, cuánto me he prestado y cuánto he aportado. ¿Y qué riesgo tiene eso? Puede ser de que yo trabaje con 90% de prestado y 10% propio, tiene un alto riesgo. No es lo mismo que yo, todo lo que tenga, lo haya financiado con 50-50 o 80-10. Este último representa un gran riesgo para la empresa. Y es lo que vamos a analizar, vamos a evaluar. Bien, el pasivo lo vamos a dejar para la próxima clase porque hay que ir analizando así en detalle para tener una clara idea también de lo que implica el activo. Hasta aquí solamente hemos visto el activo, cómo ordenamos las cuentas, ¿no? Para una empresa industrial, para una empresa comercial y para una empresa de servicio. Hemos dicho también para qué hacemos el análisis del diagnóstico del patrimonio o del activo para determinar problemas, identificar las causas que están generando esos problemas. Cuando hagamos el análisis del pasivo, lo vamos a hacer para determinar el riesgo de la empresa. El análisis del pasivo significa analizar si la empresa tiene riesgo o no tiene riesgo. Por favor, activen su cámara para tomar la selfie. Muy bien. Y estimo que la próxima clase vamos a utilizar la mitad del tiempo para terminar esta parte teórica y la otra ya para trabajar en la pizarra con algún ejercicio práctico. Eso es todo por hoy, chicos. Nos vemos el día martes. Que tengan buenas tardes, buen provecho. Hasta luego.